Hola, buena tarde. Bienvenidos a las charlas Extensión desde Casa que organiza la Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte de las acciones emprendidas frente al COVID-19. Mi nombre es Norma Teresa y es un gusto estar con ustedes. El día de hoy nos acompaña la maestra Dulce Esperanza Soto Esparza, quien impartirá la charla Derechos Sexuales y Reproductivos. La maestra Dulce Esperanza Soto es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de Psicología en el año 2020. Es docente y tallerista enfocada en los temas de sexualidad humana y de género. Le cedo la palabra, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, por brindarme este espacio para hablar sobre temas que son muy poco hablados aún en la actualidad, ¿no? El hablar de sexualidad, por desgracia, sigue siendo un tema hasta cierto punto tabú. Así que, bueno, hoy vengo a platicarles un poquito sobre los derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría tener una interacción con las personas que nos están acompañando en la transmisión, así que los voy a estar revisando en sus comentarios. Me gustaría que me dijeran sus preguntas. De todos modos, al final de la sesión vamos a abrir un espacio para que podamos platicar un poquito, para resolver dudas y para decir comentarios, ¿vale? Mientras les pregunto, ¿quién de ustedes ha escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos? Me gustaría leerlos en los comentarios, por favor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos? Me gusta siempre iniciar con esta pregunta. En las ocasiones que he dado talleres o incluso cuando he impartido clases sobre sexualidad, me gusta preguntarles para conocer un poquito qué es la información que ustedes ya conocen, para poder partir de ese punto. Me ha tocado en algunas ocasiones en las que pues yo les he preguntado esta misma pregunta a compañeros que ya son estudiantes universitarios incluso, y me han dicho: maestra, no, yo no conozco los derechos sexuales, no sé cuáles son, no sé absolutamente nada. Y me resulta un poco preocupante, ¿no? Como personas ya adultas desconocen de estos temas. Por eso me gusta preguntarles sobre esto. De igual manera, ¿cuántos y cuáles son los que conocen, no? Y bueno, como una pequeña introducción, el hablar de derechos sexuales y reproductivos, pues es estar hablando de derechos humanos. Es algo que está dentro de los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues es parte de toda la humanidad, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a recibir este tipo de información. ¿Para qué? Para así poder ir eliminando poco a poco la discriminación, que incluso todavía se puede ver en nuestras fechas, ¿no? En donde se nos discrimina por nuestra vida sexual, se discrimina por nuestro sexo, nuestro género, por un montón de cosas que pues a la fecha nos sigue perjudicando tanto a hombres como a mujeres de distintas edades, ¿no? La manera en la que vivimos nuestro cuerpo, en la que ejercemos nuestra sexualidad, en la que nos relacionamos con otras personas, pues es derecho de nosotros y es parte de los derechos humanos, como se los comentaba. Así que, por ende, es un trabajo de gobierno el salvaguardar, estos derechos, el estar protegiéndolos y el estar cuidando que se nos cumplan, que se nos otorguen, ¿no? Que no se violen nuestros derechos. Ahorita les voy a compartir pantalla de una presentación que les preparé, en donde vamos a estar platicando un poquito más a fondo de cuáles son los derechos y cómo los podemos estar ejerciendo, ¿vale? Nada más espero. Listo, creo que ya se puede ver. Ok, entonces, para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Antes de irnos de lleno con el tema, pues me gustaría platicar un poquito. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario hablar de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Para qué nos sirven?
Las respuestas son muchas las respuestas que yo les podría dar sobre este tema, pero principalmente nos sirven para poder estar viviendo nuestra propia sexualidad libre de discriminación y de violencia. También nos ayudan para disminuir la mortalidad materno-infantil. De igual manera, nos está ayudando para decidir con autonomía sobre el deseo de tener o no tener hijos. Incluso actualmente en pláticas cotidianas, no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo se ve en parejas que ya llevan como ciertos años o en personas que se acaban de casar o cosas así, que llega la típica pregunta de, oye, ¿y para cuándo el hijo, no? O incluso las personas que ya tienen a su hijo, a su hija, llegan y les preguntan, oye, ¿y para cuándo el segundo? Porque si no va a ser un malcriado y que no sé qué tanto, ¿no? O sea, se nos está imponiendo en muchas ocasiones a que hagamos cosas que pues tal vez no queremos. Nosotros tenemos la decisión de tener o no tener hijos y en qué momento tenerlos, ¿no? También los derechos sexuales y reproductivos nos ayudan a decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. Nosotros somos los únicos dueños de nuestro cuerpo, por ende nosotros sabemos qué podemos y qué queremos hacer con él o qué no, ¿vale? También podemos prevenir embarazos no deseados, que es un tema que se ha estado tocando mucho últimamente, en donde se está hablando de aborto. Y básicamente lo que se pide mucho antes de que se despenalice el aborto es que se imparta este tipo de educación, que se comparta, que estemos platicando sobre esto. ¿Por qué? Porque el conocer nuestros derechos, el conocer de métodos anticonceptivos, nos ayuda a todo esto, ¿no? A prevenir embarazos, a prevenir infecciones de transmisión sexual. También nos ayuda para poder promover la sexualidad o la educación sexual en los adolescentes. Aquí es importante resaltar o tomar en cuenta que al hablar de sexualidad no estamos hablando únicamente de reproducción, ¿vale? La sexualidad involucra muchos aspectos, tanto físicos como psicológicos. No solamente estamos hablando de reproducción, porque también se ha llegado a escuchar en algunos lugares en donde, ay, pues es que si a los niños, a los adolescentes les enseñan sobre sexualidad, pues les vas a despertar la curiosidad o van a querer entrar como estas prácticas más rápido o cosas así de ese estilo, ¿no? Pero no, no es así. El estar nosotros dando este tipo de información es más que nada para prevenir y para que todas las personas estén informadas sobre cuáles son sus derechos y cómo los pueden poner en práctica, ¿vale? Entonces, ahora sí, vámonos con los derechos. Son 14 los derechos sexuales y reproductivos que tenemos. El primero, tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, de acuerdo con nuestras facultades de evolución, que es justo lo que les mencionaba hace un momento. Desde la infancia podemos estar trabajando temas de sexualidad y más que nada para prevenir. Obviamente vamos a adecuar este tipo de charlas a la edad que tenga la persona. Si tenemos a un niño de 4 o 5 años, podemos comenzar diciéndole, pues es que es tu vagina, es tu pene, sin necesidad de decir estas típicos pronombres de, pues es que es tu cosita y que todo es esto, ¿no? Todo esto ayuda a que los niños sepan que son partes íntimas, que son partes que solamente ellos pueden tocar y pueden estar pues al pendiente, ¿no? Bueno, con esto estamos evitando abuso infantil. Por eso es importante que desde pequeños se les vaya platicando sobre estos temas, obviamente adecuando todo a su edad, ¿sale? El segundo, tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad y vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos, siempre que sea con pleno respeto de los derechos de las personas involucradas. Aquí también esto es importante, nosotros tenemos derecho de poder ejercer y disfrutar nuestra sexualidad como a nosotros nos plazca. No podemos llegar con alguien y decirle, oye, es que lo que estás haciendo está mal, es que lo que estás haciendo no va así. Porque esto no nos incumbe a nosotros, ahí estamos violentando el derecho de otra persona. Así que debemos estar al pendiente de esto, de saber cómo quiero disfrutar y con quién quiero disfrutar mi sexualidad, siempre y cuando no estemos violentando los derechos de otras personas, ¿de acuerdo? El tercero, tenemos derecho a manifestar públicamente nuestros afectos.
y a ejercer nuestra libertad individual de expresión, manifestación, reunión, identidad sexual y de género y cultural, sin prejuicios, ni discriminación, ni violencia. Esto hasta la fecha se sigue viendo mucho, sobre todo en la comunidad LGBT, en donde son discriminados, incluso si ven a un hombre agarrado de la mano de otro hombre, a una mujer agarrado de la mano de otra mujer. Imagínense cómo les va si los encuentran besándose o haciendo algún otro tipo de expresión afectiva. Al hacer esto estamos discriminando y estamos violentando uno de los derechos humanos, ¿vale? Que son parte de los derechos sexuales y reproductivos. Seas hombre, seas mujer, tienes derecho a manifestar tus afectos, obviamente sin sobrepasarnos como de la raya, ¿verdad? Pero tenemos derecho a tomar la mano de mi pareja, a darle un beso a mi pareja sin que otra persona llegue y me diga, oye, lo que estás haciendo no está bien, o lo que estás haciendo es pecado, o cualquier otra cosa de ese estilo, ¿no? El cuarto, tenemos derecho a decidir libremente con quién o con quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente, así como a decidir y ejercer nuestras prácticas sexuales, elegir las diversas formas de relacionarnos y elegir con quiénes compartimos nuestra vida sexual. También anteriormente se veía mucho esto, en donde, sobre todo en las familias tradicionales, llegaba el papá o llegaba la mamá y le decían a los hijos, ok, es que tú te vas a casar con esta persona o tú ya no puedes ver a esta otra persona. Aquí, nuevamente, estamos violentando uno de los derechos. Nosotros tenemos la libertad de decidir con quién podemos relacionarnos tanto afectiva como eróticamente. De igual manera, como en el pasado, como en el número 3, siempre y cuando no estemos invadiendo los derechos de otra persona, ¿vale? En el quinto lugar, tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad, ya que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros acudimos con algún doctor, incluso con algún psicólogo para hablar sobre estos temas, tenemos el derecho a que se resguarde toda nuestra información. No pueden estar divulgando nuestra información, no pueden andar diciendo, pues es que fulanita vino a consulta y ya me dijo que se acostó con quién sabe cuántas personas o que tiene cierta infección o X cosa. Esto no se puede hacer porque estarían violentando uno de nuestros derechos, ¿sale? Tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el sexual, sin importar la edad, haciendo más énfasis en la adolescencia. Me ha tocado en algunas ocasiones, una en particular en donde di esta clase con adultos y me dijo, oye, pero pues es que si yo llevo a mi hija con el ginecólogo, con la ginecóloga, pues el ginecólogo me tiene que decir qué es lo que está pasando con mi hija, ¿no? Y no, si la hija no quiere que el papá o la mamá sepan lo que platicaron adentro en consulta, el ginecólogo o la ginecóloga tiene que respetar eso, ¿vale? Aquí se debe de tomar mucho en cuenta a los adolescentes, porque muchas veces, por ser menores de edad, los padres aprovechan como esta autoridad que tienen para decir, soy tu papá, soy tu mamá y me tienes que decir todo, ¿vale? Aquí esto no lo podemos hacer porque de igual manera estaríamos violentando uno de los derechos. El siguiente, el número 6, tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual y a vivir libres de violencia. De igual manera, a que no se nos someta a ningún tipo de tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona o familiar tiene derecho a estar actuando de esta manera contra nuestra persona. Tenemos derecho, bueno, como ya lo conocemos, incluso es un derecho humano, en donde se nos debe de resguardar tanto en lo psicológico como en lo físico, y también se incluye lo sexual, ¿vale? El número 7, tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Aquí se enfoca también un poquito más con los adolescentes, ¿no? Y regresamos a lo mismo, a lo que les cuento, en donde empezamos a platicar con papás, sobre todo, y me dicen, no, pues es que yo no le voy a enseñar esto a mi hijo, porque si no, va a querer andar ahí haciendo quién sabe qué tantas cosas con su novio, con su novia. Ellos tienen el derecho de recibir esta información de métodos anticonceptivos, de planeación familiar, de infecciones de transmisión sexual,
como les decía, es básicamente para prevenir. Con esto no es como que les estemos despertando la curiosidad o que les estemos dando ideas de qué hacer, qué no hacer. Al contrario, al informarles todo lo que se involucra con la sexualidad, podemos prevenir que pasen cierto tipo de situaciones como infecciones o como embarazos no planeados, ¿vale? El número 8. Tenemos derecho a la igualdad y a vivir libres de prejuicios y estereotipos de género que limiten nuestras capacidades, prácticas y ejercicio pleno de los derechos. Esto también se puede ver, sí, se puede ver un poco más en la comunidad LGBT, ¿no? Cómo se está violentando este derecho, en donde se les está discriminando por ser parte de la misma comunidad. Esto se suele ver un poco más en las comunidades que son minoría, que viene siendo la comunidad LGBT, las mujeres, los niños, en donde se les discrimina por el área en la que ellos se encuentran. Al hacer esto, pues estamos violentando otro de los derechos sexuales, ¿vale? Así que debemos de conocerlos para poder decir, ok, no puedes hacer esto o es uno de mis derechos, que se me respete y que se me trate como a cualquier otra persona, ¿de acuerdo? El número 9, tenemos derecho a vivir libres de discriminación. Este se relaciona un poquito con el pasado, en donde la discriminación siempre es parte de una desigualdad, ¿no? En donde una persona se siente superior a otra de cierta manera. Y bueno, aquí el número 9, el derecho número 9 nos menciona que tenemos diferentes formas de expresar nuestra identidad sexual y cultural y diferentes formas de vivir y ejercer la sexualidad sin que se nos discrimine por nuestra edad, nuestro origen étnico, nuestro género, nuestro sexo, ¿vale? El número 10, tenemos derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Aquí este es otro de los derechos que se ve más común que se violente, sobre todo en las escuelas. Y con este tema que hubo hace un par de años del PIN parental y todo esto, ¿no? Aquí en Aguascalientes, en donde decían, no, es que en la escuela no podemos enseñar eso, es responsabilidad de los papás. Pero ¿qué pasa aquí? Muchas veces los papás no están 100% informados sobre este tipo de temas. A mí me llegó a pasar que pues en la primaria, secundaria, no se me llegó a dar este tipo de información. Cuando tuve mis dudas, tuve mis preguntas, me acerqué con mis papás y no sabían cómo explicarme. Los notaba nerviosos, me cambiaban el tema o incluso me daban respuestas muy vagas y no resolvían al 100 las dudas que yo tenía. ¿Esto que provocó? Que yo me fuera a buscar en otros lugares en donde a lo mejor no es 100% verídica la información. Por eso es muy importante que estemos hablando de estos temas, que se nos dé información de métodos anticonceptivos, de planificación, de todos estos temas que involucran la sexualidad, ¿no? Para así poder comprenderla desde una posición más científica y que no se quede como que, ay, no es que lo que estás haciendo es malo, o no, lo que estás haciendo no se debe de hacer, o estás muy chiquito para hacerlo. No, y sobre todo con los adolescentes, ¿no? Que es en donde se da como esta explosión hormonal y es en donde más interés tienen, donde más dudas tienen también. Así que es importante que se les dé todo este tipo de información, que se les ofrezcan métodos anticonceptivos, que se les explique cómo se deben de usar, cómo prevenir embarazos, cómo prevenir enfermedades o infecciones, para que ellos no recurran a otros lugares que a lo mejor no son información 100% verídica. Muchas de las veces, tristemente, a lo que acuden ellos es a la pornografía y esto perjudica en muchas otras áreas. No solamente están viendo pues como todo de una manera actuada, ¿no? Que pues viene siendo esto, es una actuación, la pornografía es una actuación, sino que puede generar inseguridades, genera mucha desinformación, lo cual hasta cierto punto puede llegar a ser riesgoso para ellos. Y bueno, nos vamos con los últimos 3. El 12. Tenemos derecho a los servicios de salud sexual y reproductivas. Se involucra mucho con el 11, en donde aquí, si nosotros nos acercamos a un centro de salud, teniendo la edad que sea, nuevamente enfocándome en los adolescentes,
tenemos el derecho de que se nos otorgue toda la información que nosotros solicitemos y que se nos den, en caso de ser necesario, métodos anticonceptivos, ya sea un DIU, ya sea un implante, ya sean pastillas, ya sean condones. Lo que mejor se acomode a nuestro estilo de vida y a nuestro cuerpo es lo que se nos debe de estar otorgando. Asimismo, se nos debe de estar dando una asesoría y una orientación para que nos digan, ok, es que a ti te puede funcionar esto o no, te puede funcionar esto otro, ¿vale? El número 13, tenemos derecho a la identidad sexual, a construir y decidir nuestra identidad de género, orientación sexual e identidad política. Este derecho también se ve muy violentado, sobre todo con los adolescentes. Me ha tocado en algunas ocasiones, de igual manera, con alumnos o con personas que han asistido a los talleres que yo he impartido, en donde me dicen, oye, es que necesito que me ayudes, necesito que me digas cómo hacerle, porque pues yo, no sé, soy lesbiana, soy gay, se lo hice saber a mis papás y me dicen que no, que es una etapa, que no, que luego se me va a pasar, o incluso me quisieron llevar a una terapia para que se me quitaran estas ideas. Aquí estamos violentando nuevamente los derechos de las personas a las que estamos obligando a hacer este tipo de acciones, ya que ellos tienen el total derecho de decidir sobre su identidad sexual, sobre su orientación sexual, su identidad de género, ¿vale? Así que, sobre todo, recomiendo dar un acompañamiento a las personas que estén pasando por esta situación, porque la sociedad hasta cierto punto, y desde mi experiencia, considero que no está 100% lista y no está 100% educada para poder hablarlo abiertamente. Es muy complicado todavía el llegar con alguien y decir, soy lesbiana, soy transgénero, soy bisexual, cualquier identidad que yo tenga debe de ser respetada por todos, por todas, y se me debe de tratar con dignidad. ¿De acuerdo? Y bueno, nos vamos con el último. Tenemos derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, tanto en su diseño, implementación, evaluación y seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el gobierno va a llegar y decir, esto es así y así se va a quedar. Nosotros tenemos el derecho de decidir, de participar en estas políticas públicas para poder hacer valer, sobre todo hacer valer nuestros derechos, porque también, como sabemos, muchas veces gobierno, a pesar de que es quien debe de salvaguardarlos, es el primero en que llega y los destroza totalmente, ¿no? Así que, pues bueno, es importante que nos involucremos un poco más con estas temáticas para así poder estar ejerciendo nuestros derechos de una manera adecuada y que no se nos violente, ¿vale? Y bueno, estos son los 14 derechos que se encuentran en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda, me gustaría leerlos en los comentarios. De mientras voy dando un pequeño cierre del tema y como, bueno, ya se los había comentado al inicio de la plática, pues al estar hablando de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando también de derechos humanos. Y a pesar de que existen pues estas reformas, de que existen incluso en las declaraciones constitucionales que se deben de respetar, que existen, que aquí están, muchas veces son violentadas y existen aún muchos obstáculos en nuestro país, lo cual impide que se logre una buena calidad de salud sexual. Algunos obstáculos son, por ejemplo, la oposición activa de algunos sectores políticos. También muchas personas aún tienen cierta dificultad para acceder a este tipo de información. Muchas veces he tenido esta plática con compañeros, con amigos, en donde me dicen, ay, pues es que si alguien se embarazó fue porque es una tonta, porque no se supo cuidar o por lo que sea, ¿no? Cuando a lo mejor no sabemos si la persona conoce los métodos anticonceptivos, si sabe cómo se usan, o muchas veces llega a fallar el método anticonceptivo que están usando y pues a esta persona ya se le está tachando de quién sabe qué tantas cosas porque no desea continuar con el embarazo, ¿no? Así que también hay mucha presión social enfoque a los derechos que nosotros tenemos y mucha discriminación sobre todo. Y bueno,
Ya para finalizar, por eso siempre he pedido y siempre me peleo con todo el que se me cruza al momento de decirle que debemos de darle una continuidad, debemos de promover, debemos de platicar con los niños, con los adolescentes sobre estos temas para que, como les decía a lo largo de la transmisión, para poder prevenir más que nada, para no llegar al momento en el que el niño, la niña, perdón, la adolescente ya está embarazada. Para no llegar al momento en el que ya tienen una infección o de que ya pasó cierta situación que se pudo prevenir desde un principio si se dio este tipo de información. Así que bueno, con esto concluyo. Los leo en los comentarios. Déjenme cerrar la presentación. Maestra, No por me el momento, sí, por el momento no veo preguntas en Facebook. A lo mejor están escribiendo por ahí, mientras no sé si quiere invitarlos a nuestros cursos que vamos a tener como último periodo del año, el tercer periodo extensivo. Las inscripciones comienzan este lunes, pueden consultar la página cursos.uaa.mx, ahí pueden ver toda la oferta. La maestra Dulce está participando con 2 temas, uno es mitos, creencias y significados de la sexualidad y otro es mujer desobediente. Ahí en la página pueden ver los costos y horarios. No sé si quiere agregar alguna información. Muchas gracias, Norma. Pues nada, solamente invitarlos. Este es uno de los temas que se estará viendo en el taller de mitos, creencias y significados de la sexualidad. También el de mujer desobediente, pues las invito a todas. Este es exclusivo para mujeres. Las invito a todas a que se inscriban para poder ir cambiando un poquito la mentalidad en la que fuimos creciendo.